Este es un varón de 45 años, sin antecedentes personales de interés, totalmente sano y sin tratamiento, que viene a la consulta a una consulta urgente porque ha dejado de ver por el ojo izquierdo. Realmente refiere que tiene una mancha en el centro con metamorfopsia y la agudeza visual era de 0,30. Esto es la retinografía, el ojo derecho, como veis, es normal, y esto es la imagen del ojo izquierdo. Se aprecia un quiste a nivel foveal, con unos exudados duros aquí alrededor, y con unos microhemorragias, microaneurismas, también perilesionales. Esto es la imagen a mayor tamaño, os fijáis en los exudados duros, la zona quística, esto puede ser una microhemorragia, aunque había zonas que parecían que eran microaneurismas. Esto es el OCT, donde se define mejor el quiste, con un material hiperreflectivo dentro que se puede corresponder a la exudación. Y esto es la angiografía. En la fase coroidea no se aprecia nada llamativo, en la fase arterial sí que se aprecia ya una hiperfluorescencia a nivel de la cavidad quística que hay en la fovea. Confirmamos que no todos los puntos rojos eran microhemorragias, también hay microaneurismas. Las microhemorragias las veríamos hipofluorescentes en la angiografía, aquí las vemos hiperfluorescentes, por lo tanto son dilataciones vasculares. A medida que pasa el tiempo angiográfico, la cavidad quística se llena de colorante. Ya cuando en la fase de máximo llenado vemos un máximo llenado de la cavidad quística y ya se definen mejor los microaneurismas. Y ya en la fase tardía, en la de eliminación de colorante, se confirma que es un quiste a nivel foveal. Esto es el resumen de la angiografía para que lo comprobéis. Ana, perdona que te interrumpa. ¿Esas angiografías de qué retinógrafo son? ¿Del que tenemos actualmente? Del nuevo. Pero yo para mí perdió calidad este angiógrafo. Esto ya es del 2008-2009, creo. Esto no podemos seguir así. Y para mí ahora no sé... O sea, estas imágenes ahora es imposible captarlas. No son tan buenas, sobre todo la autofluorescencia. Y esta es igual, ¿eh? A mí me sale... La que tienes en fase arterial es imposible hoy con el retinógrafo que tenemos. Hombre, esto es un paciente joven. Los pacientes jóvenes sin catarata siempre salen mejor. Vale, pero sí que yo he observado que hemos perdido calidad en la imagen. Aparte, se hicieron pruebas de todo tipo, neurofisiología, de bioquímica, hemograma, coagulación, todas fueron normales. Al mes, sin ningún tipo de tratamiento, la cavidad quística se reduce. Lo podéis comprobar tanto en la OCT como en la retinografía. Esta es la de inicio y esa es la de ahora. A los 2 meses prácticamente el quiste, lo que es la cavidad quística, no existe, aunque sigue existiendo el material, la exudación que hay ahí dentro y los microaneurismas satélites. El paciente recupera visión y ya no se queja de la metamorfopsia, el paciente dice que se ha curado. Repetimos la angiografía, bueno, esto es la foto con filtro verde, y no nos daba más información la angiografía. Este es el ojo derecho, que estaba sano, aparentemente. Ay, no, era con el angiógrafo viejo. Claro. Estas son con el nuevo, tiene razón, sí, tiene razón. La segunda angiografía se la hice con el nuevo, la primera se la hice con el viejo. Sí, perdona. Es de una calidad que claro. No tiene nada entonces, que ver. En la primera foto no veíamos lesiones, pero este es con el otro angiógrafo, entonces no sabemos si es que no las tenía o es que con este angiógrafo sí que se detectaban. En el ojo derecho, que era el sano, también se aprecian estos microaneurismas, lo más probable, porque en el otro ojo era lo que eran. Y este es con el angiógrafo nuevo, sí. La primera foto era con el viejo, sí, sí. Y esta es la foto aneritra, que es donde se ven mejor los microaneurismas. Como con el otro no salían bien las fotos aneritra, yo creo que probablemente los tuviera, pero que con el otro angiógrafo no fuimos capaces de detectarlas. Nada, esto ya era en noviembre, poneros en abril. A los 5 meses el paciente ya prácticamente estaba curado, solo persistían
estos microaneurismas residuales, que también los tenía en el ojo derecho, que siempre estuvo bien, se ven mejor con el filtro verde, pero seguía existiendo un pequeño quiste a ese nivel, aunque el paciente veía la unidad y no se quejaba de metamorfosia. En el ojo derecho persistían los microaneurismas, pero no había quistes ni nada. Repetimos la angiografía, esta es la angiografía, y vemos que ha desaparecido casi por completo el quiste desde el punto de vista angiográfico. Y esto es el ojo derecho para comprobar que tampoco hay cavidad quística que se llene de colorante en la angiografía. Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas nos planteamos? ¿Os parece que puede ser una retinopatía diabética? Las lesiones son típicas de la retinopatía diabética, hay microaneurismas, hay exudados duros, hay una afectación bilateral. Sin embargo, el paciente no es diabético, se le hace un estudio exhaustivo, no presenta ningún tipo de anomalía en el metabolismo de los hidratos de carbono, no hay intolerancia en la sobrecarga oral de glucosa, una glicosilada por debajo de 5,5, no, para nada era diabético. Se le repiten los estudios, aparte la mujer era médico de familia y ella aseguró que le buscó por todas partes algún indicio de diabetes y hemos descartado la diabetes. Entonces descartamos, por tanto, una retinopatía diabética. ¿Una membrana neovascular coroidea? Bueno, se puede plantear, ya que es un paciente que acude por urgencias, con una pérdida brusca de visión, con metamorfopsia. Oftalmoscópicamente, la membrana neovascular coroidea se puede presentar como un disco amarillento, rodeado por lesiones hemorrágicas, aunque no nos concuerda la edad del paciente, en primer lugar. El comportamiento angiográfico y del OCT para nada es característico de la membrana neovascular, no es miope magno para tener una membrana neovascular de origen miópico, y la membrana neovascular coroidea no tiene buen pronóstico. Este paciente se curó solo y recuperó una agudeza visual al 100%, por lo tanto también descartamos la membrana neovascular coroidea. Una distrofia pseudoviteliforme del adulto, esto justifica que le hayamos pedido las pruebas neurofisiológicas, que fueron normales, nos lo hemos planteado porque en la OCT se veía un depósito de un material dentro de la cavidad quística. Este material era amarillento, subretiniano, la afectación era bilateral, aunque asimétrica. Sin embargo, la autofluorescencia del paciente no era típica de la distrofia pseudoviteliforme del adulto, no había alteración en las pruebas de neurofisiología, en el electroculograma era normal, y también en una distrofia pseudoviteliforme la lesión no desaparece, puede cambiar, se vuelve más atrófica, pero no desaparece como en este caso. No podemos olvidarnos de otras entidades que tenemos que tener en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial, como la coroiditis serosa central, un desprendimiento puro del epitelio pigmentario, una maculopatía viteliforme polimorfa sudativa aguda, un RAP, pero bueno, no concordaban ninguna de estas patologías con las características del paciente, fundamentalmente con el buen pronóstico que tuvo y la buena evolución del caso. ¿Qué os planteáis vosotros? Bueno, pues nosotros nos quedamos con este diagnóstico, unas posibles telangiectasias parafoveales. Las telangiectasias se manifiestan como microaneurismas a nivel de la fovea, puede haber una exudación mínima y un desprendimiento macular de tipo seroso. ¿Por qué pensamos que no pueden ser? No es frecuente la exudación lipídica en las telangiectasias parafoveales, pero en medicina no hay nada al 100%, todos lo sabéis. No se aprecian capilares perifoveales ectásicos y dilatados en la angiografía, se aprecian microaneurismas realmente, aunque en la oftalmoscopia las telangiectasias pueden parecer microaneurismas, en la angiografía sí que se ven que son vasos telangiectásicos. Y suelen requerir tratamiento, no suelen evolucionar sin tratamiento tan bien como este paciente. Sin embargo, nos hemos quedado sin diagnóstico. Afortunadamente el paciente evolucionó bien, desde entonces, desde el 2009, el paciente no volvió a tener sintomatologías y el cuadro no ha vuelto a empeorar, pero nos quedamos sin diagnóstico. No sé si vosotros queréis aportar algo, si se os ocurre alguna otra cosa. Ninguna, una comunicación muy brillante, una forma de hablar también muy brillante, que nos envuelves a todos en lo que expones, y nada, darte la enhorabuena. Hay que decir que la mayoría, que hay muchísimos casos como este en la mácula, sobre todo lesiones pequeñas que quedan siempre sin diagnóstico.
Lo que pasa es que es algo que discutimos ya al principio, la cantidad de aportación que tenemos hoy con el OCT, etcétera, etcétera, y entonces eso antes pues pasaba desapercibido y sin valor, ¿no? El paciente era joven, dices, ¿no? Sí, 40 años. Y reflejaba mucha alteración, de la alteración macular en su El paciente vida. vino de urgencias porque veía 0,30 y reflejaba que decía que tenía una mancha y que veía torcido. Ya. Entonces el paciente se vino de urgencias fue porque sí que notaba claramente síntomas. Después no, ya aunque tú veías que tenía el quiste, él ya decía, no, yo ahora ya veo bien, yo ahora ya veo bien. ¿Y qué veía? Veía ya, al final veía la unidad. Cuando llegó veía 0,30, pero después ya veía, y sigue viendo la unidad, vamos. Bueno, ahora ya hace un par de años que no lo veo. Muy interesante, nadie quiere comentar nada. Es una pena lo de la otra, ¿Eh? que aún tengo pena por la otra. No, este caso es un caso muy bonito, o sea, muy bonito porque es, como pasa muchas veces, que en muchísimos casos quedan sin diagnóstico, Sí, porque quedan sin diagnóstico sobre todo estas lesiones pequeñas, lesiones pigmentarias, etcétera, etcétera, quedan ahí en el limbo de los justos, ¿no? Es muy difícil. A mí casi lo que más me extraña es que no haya vuelto a tener Episodio. a lo mejor lo tuvo y no vino. No, y fue además otro ahora lado. no le da valor, que esa es otra de las cosas, ¿me entiendes? Sí. Que de golpe y porrazo le dio valor y ahora, aunque le vuelva a ocurrir, no le da valor porque sabe que cura, que no tiene importancia, etcétera, etcétera. Que eso pasa con todas las enfermedades, ¿no?